Género y violencia, adrede, no quise poner violencia de género porque van a entender cuando vean, esto, porque no hablo de violencia de género y sí digo género y violencia. Cuando hablamos de género, por lo menos a lo que yo me refiero es al género femenino, masculino y transgénero. Es muy posible que con todo lo que aparece actualmente, aunque yo tal vez voy a hablar de cosas un poquito más antiguas, se deslegitime todo el trabajo que se hizo acerca de la mujer, de creer en sus denuncias y demás. Y todo esto tiene mucho que ver con la alienación parental, con la violencia vicaria y con la violencia que hay hacia las mujeres, ¿ok? Que es lo que comúnmente se llama violencia de género. Yo estoy tratando, sin deslegitimizar esa violencia, contarles un poco cuál es la otra cara. Contarles que, por ejemplo, un paciente no puede ver a su hijo hace 1 año y medio porque su ex esposa le hizo una perimetral. ¿En razón de qué? Simplemente de que se separaron, que ella no estaba de acuerdo con la decisión que él tomó y entonces con cualquier excusa busca que él no vea a su hijo. Entonces nos preguntamos quién está dañado por sobre todo está dañado el hijo sin duda, pero por otro lado el que tiene la perimetral es el hombre. Ahora, ¿cometió algún delito? No, a eso se le llama una falsa denuncia. Nosotros le hablamos en realidad de lo que tiene que ver con la alienación parental cuando hay algo que tenga que ver con generar ideas, con implantar recuerdos en un niño que el niño no ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Ese chico, como pasa ahora en casos que salen en el diario completamente, lo vemos todo el día en las noticias, un hombre que está detenido hace años porque su hijo, cuando tenía 6 años, dijo que fue abusado y violado por él. Actualmente, el hijo reconoce que esto nunca sucedió, dejaron en libertad al padre, pero no pasa nada con esa mujer que implantó esas ideas en ese chico, que además de arruinarle la vida a él, le arruinó la vida a ella también, porque arruinó la vida de esa familia. Nosotros tenemos muy presente, y tal vez porque es un caso de una persona pública, lo que pasó con la actriz Andrea Del Boca, con su ex marido y con su hija, que renunció al apellido paterno por decir que su padre había abusado de ella. Cuando atravesó la cámara Gesell, porque en su momento era una niña menor, y lo que salió en la cámara Gesell era que tenía recuerdos implantados, que todo eso que ella estaba diciendo nunca había sucedido. Lo comento porque es un caso público, digamos, si no ponemos nombre y apellido a los casos clínicos. Esto ahora parece como que estuviera de moda, como si la falsa denuncia fuera algo nuevo. Sin embargo, a mí me tocó, y con esto le pido por favor a todos que no hagan cuentas, a fines de los 80, un caso donde yo era perito de parte de los niños, perito de parte de un nene y una nena, que su mamá me pidió que fuera perito de parte, porque en ese divorcio estaba denunciando a su ex marido porque había abusado del nene y de la nena. Ya me llamó un poco la atención el hecho de que fuera un varón y una nena, pero de todas maneras yo cumplí con el trabajo, hice el peritaje correspondiente y por supuesto en ninguno de los 2 casos el abuso se notaba que hubiera ocurrido, ni en la entrevista clínica, ni en los dibujos, en absolutamente nada que los chicos hubieran hecho. Mi respuesta cuando vi a la madre como devolución fue: estos chicos no fueron abusados. Y ella agarró las hojas, hizo así, las rompió y me dijo: ya encontraré a alguien que diga que sí, porque mi ex marido se va con una mujer que tiene la mitad de la edad que tengo yo y yo tengo el doble de la plata que tiene él. O sea, intentar hacer atravesar a esos 2 niños por peritaje, por cámara Gesell, por diversos lugares, es arruinarles la vida, es arruinarles la cabeza. Yo siempre digo que quien quiere pensar en una venganza tiene que pensar en cavar 2 tumbas, porque es imposible si no llevarla a cabo, y me parece
terrible, de un lado y del otro. Por supuesto que yo no voy a dejar de hablar de algo que no estaba previsto, pero que sucedió ayer, y es que encontraron los cuerpos de 3 chicas, más allá de que las mataron, y no voy a hacer la descripción, absolutamente masacradas. Y no importa si fuera venganza narco, no importa si eran prostitutas, no importa qué profesión ejercían o qué edad tenían. Lo importante es que en ese caso la violencia fue violencia hacia la mujer. Yo no digo violencia de género, porque en el otro caso hablamos de violencia hacia un hombre. Entonces yo hablo de violencia, y cuando digo violencia hablo de diferentes tipos de violencia. Existe, como sabemos todos, la violencia física, que es la que deja marcas visibles. Existe la violencia psicológica. Vos no servís para nada, sin mí no vas a poder seguir adelante. Suerte que estás conmigo, ¿dónde vas a conseguir a alguien como yo? Eso no deja esas marcas tan evidentes. La violencia sexual, y obviamente en esto que estoy contando de ayer, más que descrito, la violencia económica, donde llegan pacientes que dicen, me cortó la tarjeta de crédito. Yo pregunto, ¿pero cómo? ¿No viajó al Mundial? ¿No viajó a Disney? ¿No estuvo en Las Vegas? Y a vos te cortó la tarjeta de crédito para ir al supermercado a hacer compras. ¡Wow! Eso es violencia económica. Y vuelvo a decir, no importa quién la ejerce ni contra quién. Por eso yo traté de que esta charla se llame género y violencia, y no violencia de género. Yo me marqué algo acá que es otro tipo de violencia, que es la violencia vicaria. Nosotros le llamamos violencia vicaria a esa violencia que se ejerce sobre una tercera persona. Sobre, digamos, quiero maltratar a María, entonces maltrato a los nenes para que ella se sienta maltratada. Entonces intento, a través de una tercera persona, lograr la violencia, lograr el acto que yo quiero, pero sin ejercerlo directamente con esa persona. A eso le llamamos violencia vicaria. Yo quiero marcar una diferencia entre lo que es la violencia y lo que es la agresión. La agresión es un tipo de comportamiento con la intención de causar un daño, sea físico, mental, moral, no importa, pero hablamos de intención. ¿Y por qué hago esta diferencia? En mi caso yo trabajo con muchos pacientes adictos, y lo que pasa muchas veces es que un paciente en carrera, como se dice, un paciente en consumo, un paciente que está con consumo activo, seguramente puede, como cuentan muchas veces las madres, me agarró con un cinturón en el cuello, me pegó, me apuntó, me quiso acuchillar. ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Lo llamamos violencia? ¿Lo llamamos agresión? Porque todos tenemos dentro nuestro lado B. Todos tenemos una forma de reacción que no es la que tenemos cotidianamente, gentil y amorosa. Ahora, una cosa es nuestro lado B y otra cosa es una persona que está en un brote psicótico, y la pregunta es, ¿sabe que en realidad está con intenciones de matar al otro? ¿Sabe que a quien está insultando o queriendo ahorcar es su madre? Ahora, eso no significa que esa persona pueda quedarse tranquilamente en su casa y que ese hecho no tenga consecuencias. Lo que digo es que no es lo mismo una persona que va a robar un banco y que planeó todo un robo de un banco, de una joyería, de lo que fuera, a una persona que comete un delito bajo los efectos de una droga o de cualquier otro tipo de patología mental. Entonces, en eso me parece que yo quiero hacer foco cuando hago la diferencia entre violencia y agresión. De todas maneras, tanto para una cosa como para la otra, hay lugares a donde recurrir, hay lugares a donde llamar. Está la oficina de violencia doméstica, está la oficina de violencia de género, y bueno, acá un poquito contra lo que yo digo, la violencia de género refiere exclusivamente a las mujeres, que son las que van a denunciar. Lo que digo es, no tomemos como premisa, que no sea un mantra en nuestra cabeza, el hecho de decir, las mujeres nunca mienten y las mujeres siempre dicen la verdad y siempre hay que creerles. Y tampoco quiero deslegitimizar con esto lo que pasa con los niños. ¿Qué pasa con una denuncia hecha por un niño? ¿Qué pasa cuando un chico le dice a la madre, a la maestra, o cuando no dice pero la madre o la maestra o la vecina o la tía, se da cuenta que ese chico es víctima de algún tipo de abuso?
En realidad lo primero que hay que hacer obviamente es denunciarlo, con mucho más razón sabiendo que es un niño, que es inerme, que no tiene forma de defenderse. Ahora, yo voy a contar un caso personal del consultorio que también pasó hace muchos años, en la década del 90, donde una señora adopta una nena de otra provincia, la adopta cuando tiene 6 años. Ella estaba en guarda en una familia porque su papá estaba detenido, su mamá no estaba detenida, pero sin embargo estaba como acusada o imputada como cómplice del padre por callar ese abuso que denunció esa nena respecto de su papá. El padre detenido, o sea que ella no veía ni al padre ni a la madre, 6 años, a un origen absolutamente vulnerable, y cuando tiene 12 años le dice un día a la mamá: quiero hablar con vos. Por supuesto ella iba a terapia, etc. Quiero hablar con vos, antes de su viaje de egresadas del 7º grado. Le dijo: mi papá a mí nunca me hizo nada. ¿Cómo nunca te hizo nada? No, nunca me tocó, nunca me abusó, nunca me pegó. ¿Y por qué dijiste lo que dijiste? ¿Y cómo? ¿Y tu mamá no sabía? ¿También tu mamá está acusada? ¿Tu papá está preso? No. Yo vivía en una situación de mucha pobreza, en una casa donde nos faltaba todo, y yo me quería ir y no sabía cómo. Ahora, la pregunta que me hago es: ¿esa nena es culpable? Una nena de 6 años, que a los 12, entendiendo retrospectivamente lo que pasa, pide perdón, habla con el juez, pasa por una cámara GESE, porque aún 6 años después seguía siendo menor. El punto es qué pasó con esa familia. Entonces, yo lo que digo es: prestemos mucha atención a la violencia, prestemos mucha atención a la agresión, pero no tomemos nada por cierto per se. Investiguemos, sea un hombre el que denuncie, sea una mujer la que denuncie o sea un niño el que denuncie. Prestemos mucha atención. No podemos simplemente, porque lo dice un niño, porque lo dice una mujer o porque lo dice un hombre, o por la situación de vulnerabilidad que atraviesa, pensar que lo que está diciendo sí o sí es cierto. Tomemos los recaudos necesarios para que no sucedan estas terribles injusticias que pasan. Y por eso quise sí o sí mencionar este caso de ayer de las chicas, porque la verdad que fue impactante. Nosotros estuvimos, bueno, con el tema del Congreso y demás, en mi caso por lo menos no mirando noticias, y cuando anoche fui a acostarme y vi de qué se trataba, la verdad que me horroricé. Así que tomemos en cuenta cualquier tipo de denuncia, pero por favor prestemos atención a ver de qué se trata, y si de lo que se trata es real, tomemos los recaudos, hagamos lo que hay que hacer, y si no lo es, que nadie quede sin pagar las consecuencias por una mentira, ¿ok? Muchísimas gracias.